Buenas tardes a todos, bienvenidos al Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Y bueno, pues hoy tenemos aquí pues una experiencia que llamamos dentro de la sección de Psicología Educativa. Creo que muy interesante de cara pues, a muchos ámbitos, especialmente al educativo, sobre el tema de altas capacidades. Hemos aprovechado además que ellas, bueno pues ahora las presentaré, han escrito un libro de altas capacidades y realmente quizás sea un tema que se conoce dentro de los centros educativos, pero quizá un poquito más olvidado. No olvidado exactamente, pero sí un poco dejado, porque las necesidades educativas especiales, sobre todo con discapacidad, con otro tipo de trastornos, quizás sean más prioritarios, siendo de vital importancia este de altas capacidades, ¿vale? Pero bueno, ellas seguramente podrán confirmar o no lo que yo estoy diciendo, ¿vale? Realmente es importante, pues son chicos que están, bueno, pues digamos con necesidad de atención, con otro tipo de atención, y que a veces, por lo menos desde mi experiencia, a veces se relega un poquito y se prioriza otros alumnos con otras necesidades. Bien, es una especie de, lo que vamos a hacer, bueno, pues de charla sobre este tema de altas capacidades. La primera que va a hablar es Alba Domingo, que es presidenta de la asociación EDUADE, y es Asociación para la Atención a la Diversidad de España. Luego Alba Villegas. Alba, bueno, pues nos conocimos hace bastante tiempo, bueno, no mucho, bueno. No mucho. Y bueno, pues ella ha ido, bueno, pues haciendo un recorrido profesional más hacia altas capacidades, psicóloga experta en altas capacidades y directora del centro AMASA, responsable de altas capacidades en la Universidad Politécnica de Madrid. Y por último, Bárbara Pérez, que es directora de la Clínica ESE, es profesora de la UNED y profesora de Psicología del Pensamiento. Por lo tanto, ellas van a llevar un poco la tertulia y la charla y quizá, bueno, en este ambiente un poco más familiar, digamos, más cercano, pues si hay alguna pregunta, algo, pues yo creo que a ellos no les importará pues que se haga esa pregunta, sino pues al final haremos un coloquio y dudas y preguntas sobre este tema de altas capacidades. Así que, bueno, pues adelante, y yo especialmente estoy contento porque creo que es un tema que no se ha tocado mucho en el colegio. Sí tuvimos una experiencia también sobre las capacidades, pero no excesivamente, con lo cual yo creo que ya tocaba, y os agradezco a las tres que estéis aquí y que nos deis vuestra experiencia sobre altas capacidades. Así que adelante. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que os habéis venido hoy aquí a vernos. Muchas gracias a la gente que luego va a poder este vídeo también verlo en diferido. Perdón. Gracias, Antonio, por la presentación y bueno, y por la oportunidad de poder estar aquí para presentarlo. Y bueno, os vamos a contar un poquito sobre, bueno, ahí tenéis el código QR para los que estéis interesados, y os vamos a contar un poquito la historia del libro. Ya que hemos venido aquí, ¿no?, vamos a hablar de cómo surgió la idea de escribirlo. Y bueno, es que veíamos que faltaba que realmente se entendiera lo que eran las altas capacidades, cómo hacer una evaluación, cómo atender en el aula, y pensamos que era necesario que se escribiera un libro sobre ello. La gente a veces me dice, bueno, es que es muy gordo, y yo digo, lo necesario, ¿vale? Y bueno, yo escribí una parte importante del libro que tiene que ver con la personalización del aprendizaje. Javier Bornez, que no ha podido estar aquí porque ahora mismo está en Andorra, se encargó de la parte de la atención en el aula. Alba Villegas se encargó de la parte de la evaluación previa. Teresa Jiménez, que no está aquí porque está en Alicante, se encargó de la parte de comunicarlo a la familia, y Bárbara Díez se encargó de la parte de evaluación tras la adaptación. ¿Qué pretendíamos, no?, escribiendo este libro? Pues comprender lo que es la alta capacidad. Hay una parte inicial en la que hablamos de los conceptos y demás sobre alta capacidad, cómo se puede prestar atención educativa dentro del aula a este tipo de alumnado, cómo se comunica el informe tanto a familias como a docentes y qué pueden hacer los centros educativos para promover esta atención.
y luego propuestas concretas de enriquecimiento para el aula. ¿Para quién es este libro? Bueno, pues este libro principalmente está destinado a docentes y psicólogos que quieren atender a las personas con alta capacidad. Y este libro está escrito, como veis en la imagen, como un círculo, porque pensamos que, claro, nosotros lo que tenemos que hacer es acompañar el aprendizaje del niño, y para eso necesitamos seguir en este círculo acompañando a este niño, ¿no? Entonces, en la primera parte del libro lo que se encuentra es altas capacidades, conceptos. El capítulo número 2 es de neurociencia, para explicar un poquito cómo funciona el cerebro de alta capacidad, cuál es la diferencia con el cerebro normotípico, por qué aprenden, por qué recuerdan de la manera en que lo hacen, ¿vale? Para que realmente nos situemos. Después vamos a la flecha roja y vamos con la personalización del aprendizaje, que es la parte que yo he escrito en el libro, porque pensamos que para atender realmente al alumnado, igual que para hacer una buena evaluación psicológica, lo primero que hay que hacer es conocer a la persona. Entonces lo hacemos de una manera muy práctica, con una clasificación de tipos de personalidad, de manera que con preguntas sencillas se pueda clasificar, y luego el siguiente capítulo lo que habla es, una vez ya tengo identificado los tipos de personalidad, qué tipo de aprendizajes van mejor para un tipo de personalidad, para otra. Dentro de la flecha roja está también la parte ya de tengo sospechas de alta capacidad y demás de mi alumno, cómo evalúo, qué instrumentos utilizar y demás, que ahora Alba os lo va a contar más tranquilamente. Pasamos de la flecha roja a la flecha verde, y ahí lo que vais a encontrar es cómo se comunica. A mí me gusta mucho este capítulo, cómo lo escribió Teresa, porque está escrito con mucha sensibilidad de cómo se comunica la alta capacidad a las familias, cómo los psicólogos deben comunicar a las familias, cómo a veces también hay que comunicárselo al profe, ¿vale? Toda esta red de comunicación, porque al final es la red del alumno para que luego puedan atenderle, ¿no? Y empezamos ya con la parte que escribió Javier de adaptación en el aula. Los métodos hay varios métodos que vais a poder ver. Los métodos de los que se hablan en el libro son todos de pedagogía inclusiva y son todos válidos para todo el alumnado, ¿vale? Entonces vais a ver metodología multinivel, taxonomía Bloom, taxonomía solo, ¿vale? Que se puedan utilizar para todo el alumnado. De la flecha verde vamos a la flecha amarilla, ya terminando, cerrando el círculo, que es cómo evaluamos la adaptación que hemos hecho en el aula, que lo hemos estado viendo en la flecha verde, de todo lo que hemos hecho, de la personalización, de la evaluación, de la adaptación en el aula, cómo volvemos a evaluar, porque los niños tienen esta cosa, ¿no?, que es que crecen y cambian sus intereses y cambian sus motivaciones, entonces tenemos que volver a ver si esta adaptación que hicimos sigue siendo válida o ya no. A lo mejor han cambiado los intereses o las necesidades y hay que volver en ese sentido a evaluar a este alumno o a este paciente y cerrar ese círculo, ¿vale? Y volver a cambiar lo que sea necesario, volver a entrar en el círculo, ¿vale? Para que siempre la adaptación vaya con el crecimiento del niño. Y con este libro nosotros queríamos hacer una cosa muy práctica, queríamos que realmente se aprendiera, ¿no? Porque nosotros somos de la filosofía de que se aprende haciendo. Entonces lo que vais a encontrar es que en el libro hay ejercicios prácticos, hay cuadros para escribir. Bueno, este que veis aquí es mi libro, ¿vale? Que como veis está un poquito utilizado con un montón de marcas, porque para mí esto es un libro de trabajo. Esa ha sido la intención en todo momento. Tenemos por ahí unos libros que están pasando para que los podáis ver y vais a ver que están escritos, porque la gente que lo tal se utiliza, ¿vale? Es un libro para llevarlo a cabo, para practicar. Y bueno, como vamos bien de tiempo, yo tenía pensado, si queréis, que veamos cómo es una práctica de las que hay en el libro, ¿vale? En concreto vamos a hacer esta, de la página 64, que en este estamos dentro del capítulo de la neurociencia y de cómo es el cerebro de alta capacidad. Entonces la situación, para que lo veáis, es la siguiente. Si fueras, un profesor de historia se encuentra en clase con sus alumnos y plantea la siguiente pregunta. Si fueras un consejero del rey en el siglo XV y tuvieras que elegir entre invertir en exploración marítima o fortalecer el ejército, ¿qué recomendarías y por qué? Y ahora lo que les pedimos a las personas que están leyendo el libro es que piensen cuál sería la respuesta en el aula de un alumno normotípico y cuál sería la respuesta en el aula de un alumno de alta capacidad.
y después de darles un tiempito, ¿no?, para que piensen, vemos las dos respuestas, ¿vale? Como ejemplo de respuestas de un alumno y de un desarrollo estándar a una pregunta, pues tenemos que sería que buscaría la información en la memoria sobre el contexto histórico que le han dado, que sería el siglo XV, elige una opción basada en los datos aprendidos, pues por ejemplo, una respuesta de un alumno estándar diría: invertirá en el ejército porque los conflictos territoriales eran frecuentes en esta época. Si os fijáis, le han dicho siglo XV, conflictos territoriales es un pensamiento mucho más lineal. Y ahora vamos a ver cómo sería la respuesta de un alumno de alta capacidad. Lo primero que haría sería analizar el problema desde múltiples ángulos antes de responder. Lo segundo, plantear hipótesis más complejas, como por ejemplo, dependería de la ubicación del reino, su economía y sus alianzas, si el reino tiene fronteras inestables o estables, ¿vale? Se va haciendo muchas más preguntas. Después conecta con otros conocimientos y escenarios históricos, coge referencias de otros sitios diferentes a los que le hemos dicho. Portugal y España optaron por la exploración marítima, también podría ser una opción. Dependería de la mentalidad del monarca en ese momento, ¿vale? Sigue haciendo consideraciones. Formularía preguntas para tener más información, diría: ¿qué impacto tendría a largo plazo? ¿Cómo afectaría la diplomacia de otros países? Y por último, cuando le diera la respuesta, tendría una estructura más flexible y divergente, considerando variables y generando un análisis más profundo. Esto es un poco, he cogido este ejemplo que me parecía sencillo de entender, esto es un poco para que se entienda la diferencia que se encuentran los profes en clase entre un alumno normotípico que va a dar una respuesta lineal, que en realidad es lo que le han pedido, y la persona de alta capacidad que realmente a lo mejor, aun procesando muy deprisa, va a tardar mucho más en ver la respuesta. Yo creo que en este ejemplo se ve muy claro, porque se hace otras preguntas, porque conecta informaciones diferentes, ¿vale? Y esta forma de pensar es lo que los profes tienen que tener en cuenta a la hora de hacer, por ejemplo, una clase. Bueno, pues el libro está lleno de ejemplos prácticos. Y bueno, os cuento un poquito ya la trayectoria que tiene el libro, que es cortita, pero algo tiene, ¿vale? Lo hemos presentado en la Feria del Libro de Madrid. La verdad es que la experiencia fue súper bonita, nos quedamos ahí sin libros, el último día ya no quedaban libros para firmar. Hicimos también una presentación, ese es el móvil, no os preocupéis que de ahí no pasa. Hicimos también una presentación en Junti Psychometrics, también sobre libros de alta capacidad, también lo llevamos. Y la verdad es que se inscribieron más de 200 personas para el acceso online, que es mucho más fácil siempre el online que el presencial. Y bueno, hoy estamos aquí súper contentas de poder traerlo, echando de menos a nuestros compañeros escritores, pero muy contentas de estar hoy aquí. Y ya paso la palabra a Alba. Vale, la parte que yo escribí, que es en lo que soy experta, es en la evaluación. En la evaluación hay un gran problema en alta capacidad, porque no existen unos criterios únicos a la hora de evaluar, sobre todo en educación, ¿no? Las competencias en educación están transferidas a las comunidades autónomas y el problema es que cada comunidad autónoma establece sus propios criterios, ¿vale? Entonces es el mayor problema que se encuentra en educación. A nivel clínico no tenemos ese problema, porque lo que hacemos es trabajar cómo se entiende la alta capacidad, aunque también tenemos un problema de base. Bueno, un problema, no es ningún problema. Lo que ocurre es que cuando los psicólogos diagnosticamos, nos regimos por unos libros que se llaman los DSM, ¿no? Que son nuestras guías para poder diagnosticar, donde tenemos una serie de criterios y una serie de códigos para poder, ¿no?, poner un diagnóstico. Los psicólogos utilizamos los DSM, los psiquiatras utilizan la CIE. ¿Qué ocurre? La alta capacidad no está considerada un trastorno, ¿de acuerdo? Por tanto, no está recogida en ningún manual de diagnóstico. Nosotros, los psicólogos clínicos expertos en alta capacidad, como se entiende la alta capacidad y como está muy bien elegida la palabra, es que todas las capacidades son altas, ¿no? Dentro de las capacidades convergentes tenemos, la capacidad cognitiva tenemos la capacidad convergente y la capacidad divergente, y esas dos capacidades deben de ser altas, ¿no? Ese es el criterio que tenemos los psicólogos clínicos para poder diagnosticar y para poder identificar. Eso a nivel clínico, pero ¿qué es lo que ocurre, como os digo, cuando nos vamos a educación? Que aquí entra ese problema, ¿no? Un niño puede tener altas capacidades en la Comunidad de Madrid o identificado como alta capacidad, pero no tiene alta capacidad con esas puntuaciones en los test que realiza en Cataluña, por ejemplo, ¿no? O en Andalucía. Este es el mayor problema que nos vamos a encontrar a nivel de educación. ¿Cuál es otro problema que también siempre se nos plantea de qué pasa si un niño le vamos a evaluar
a nivel clínico, si ese informe nos lo van a aceptar en los coles o no nos lo van a aceptar. Javier Bornez, que es una de las personas que ha escrito el libro y que pertenecía al equipo específico de alta capacidad en la Comunidad de Madrid, lo explicaba fenomenal. Él dice que cualquier informe clínico tiene que ser aceptado en un colegio, y él siempre ponía el ejemplo de, es como si tú a un profe, a un tutor, le llevas que tu hijo tiene alergia a los cacahuetes. Pues es lo mismo, es un informe de un sanitario que el colegio debe recibir y tendrá que poner el protocolo, las medidas necesarias para cuidar que ese niño no tome cacahuetes o que sus compañeros no tomen cacahuetes a su alrededor, ¿vale? En el comedor, en el recreo. Esto es algo parecido, es decir, nosotros somos psicólogos sanitarios y nosotros tenemos la potestad de diagnosticar, ¿no?, por la ley sanitaria. Por tanto, cualquier informe nuestro debe de ir a un colegio y debe ser aceptado. ¿Con ese informe vale? No, no tiene por qué valer. El colegio tendrá que decidir con ese informe qué hacer. Si hace más evaluaciones, si lo complementa, si se espera un tiempo para para poder reevaluar, porque lo que sí que ocurre es que cuando nosotros evaluamos, los test psicológicos hay muchos, como las escalas multifactoriales de Wechsler, que no nos permiten volver a pasarla en 2 años. Este es un problema que también nos encontramos, ¿no? Si yo evalúo y el cole, por lo que sea, no puede reevaluar hasta dentro de 2 años, vamos a paralizar este proceso y a este niño 2 años para ver que le puedan poner las medidas educativas, ¿no? Entonces, la evaluación es muy importante. Yo he intentado explicarla en el capítulo que he desarrollado desde la concepción, como os digo, no tanto a nivel educativo ni criterios de cada comunidad, porque aquí en el colegio, aquí hago como un paréntesis, aquí en el colegio, para que veáis cómo es lo de las altas capacidades, que decía Antonio, que es que aquí en el colegio poco se ha hecho de alta capacidad, ¿verdad?, altas capacidades intelectuales. Hemos creado el grupo de trabajo de altas capacidades, que aquí están algunos de mis compañeros, el año pasado. Este colegio, ¿cuántos años tiene? Muchos. Bueno, pues personas que nos dedicamos al mundo de las altas capacidades, hemos creado 1 año y poquito lleva este grupo de trabajo, o sea, imaginaros, ¿no? Desde un colegio oficial de la psicología como es la Comunidad de Madrid. Pues uno de nuestros objetivos, aunque sabemos que esto va a costar mucho, es ese, ¿no? Nos planteamos el irnos reuniendo en un futuro próximo con los diferentes colegios de las diferentes comunidades para poder trabajar en esa unificación de criterios en evaluación, porque eso ayudaría a todo el mundo a identificar, ¿vale? Entonces, es lo que os quiero transmitir para nosotros, no para nosotros, porque yo soy psicóloga clínica, es un problema, porque como os digo, yo lo tengo muy claro y llevo 12 años evaluando altas capacidades, por tanto tengo muy claro lo que es una alta capacidad, pero el problema reside no en el colegio de que lo hagan mal o peor, en el problema reside primero en los recursos que tienen y este gran problema de los criterios de identificación, ¿no? Y parece esta lucha de psicólogos clínicos, psicólogos educativos, y para nada, aquí tenemos todos que sumar, pertenecemos a la comunidad educativa y todos tenemos, ¿no?, que sumar en este sentido. Y sobre todo también ponernos en coordinación. Oye, yo estoy evaluando a un peque, nos ponemos en contacto con el colegio, por supuesto, con sus tutores, o los coles muchas veces nos llaman, oye, vamos a evaluar este peque que vosotros tenéis en consulta, y esa es la idea. Instrumentos de evaluación existen. Lo que pasa, Alba, que al estar transferidas las competencias en las distintas comunidades, pues a veces tú bien lo has dicho, es decir, si a lo mejor si hablamos de CEI, me parece que en Andalucía es un 120 y en Madrid es un 130, quiere decir que hay diferencias en ese sentido y es complicado, ¿no? Claro, pero aquí se equivocó mucho, porque el término 130 se utilizó para poder dar acceso al PEA, que es el programa de enriquecimiento de altas capacidades de la Comunidad de Madrid, porque al final había que poner un número de corte, ¿no? O sea, no había plazas para todo el mundo, entonces se tuvieron que poner un número de corte. Javier Bornés ya confirmó el año pasado que el 130, lo que se han hecho ahora son hablar de percentiles. Se ha quitado el 130, entonces la gente se empezó a confundir y a nosotros nos llegan preguntando a consulta también. Si no tengo 130 no tengo alta capacidad. Es que no es eso, quiero decir, o sea, no es un número la alta capacidad, es un conjunto de características y, como os digo, de capacidades que hay que evaluar para decir, perfecto, capacidades convergentes, capacidades divergentes, lo tenemos todo alto, perfecto, y aparte cómo estamos emocionalmente y cómo estamos en personalidad y qué tipo de atención tenemos, y con todo eso hacemos un perfil y decimos, efectivamente, esta persona está bajo un perfil de alta capacidad o no, pero no podemos hablar de un número y más de un 130 de manera tan, ¿no? Porque muchas veces entraban al PEAC solo 130, pero no entraba una persona que tuviera un 129, por ejemplo, en CEI, ¿no? Entonces, esto ha llevado a mucha confusión también, el tema de los CEIs y, como decimos, el tema de los números de corte para ciertos accesos a nivel público de programas, pero eso no significa que un 130 o un 120 te determine una alta capacidad
solo un número, ¿no? Entonces, como os decía, a nivel, que también lo pongo en el capítulo del libro, instrumentos hay un montón, editoriales hay un montón para poder evaluar. Por supuesto que tenemos que utilizar las últimas ediciones, tenemos que utilizar escalas multifactoriales y tenemos, yo por lo menos en nuestra práctica sí que utilizamos para todo 2 o 3 pruebas, ¿no? Para corroborar y para decir, oye, efectivamente estamos ante un caso de alta capacidad. Y en eso consiste la parte que yo escribí, ¿no? El dar un repaso a cómo es una evaluación psicológica general, pero luego enfocada a cómo es la evaluación en alta capacidad con todos los instrumentos que existen, desde las entrevistas principales que vamos a hacer, que son semiestructuradas, estructuradas, libres, como cada uno quiera con la familia, eso es lo más importante, que es la anamnesis que vamos a hacer de cada caso, toda la observación que vamos a hacer en consulta, la aplicación de todos los instrumentos de evaluación, cómo luego recopilamos toda esa información, todos los resultados, los volcamos en un informe y esa información se le devuelve a la familia, ¿no? Y este es el proceso de evaluación del que se habla en el capítulo y sobre todo, como os digo, ¿no? Teniendo ese criterio clínico de que es una alta capacidad y cómo se evalúa. Luego, como entiendo que habrá preguntas, pues dejamos el espacio que queráis para preguntar, porque yo sé que este tema es trae un poco de controversia entre el mundo clínico y educativo, pero bueno, y en eso consiste el capítulo que yo... Pasamos la palabra. Bueno, esto ya lo ha contado. La siguiente. Perdona, como es charla coloquial, no sé si podríamos ya intervenir y hablar y... Lo que Antonio decida. ¿Sí? Creo que sí, sí. Pero a lo mejor procede sobre lo que has comentado, ¿no? Sí, vale, pues a ver, yo tengo varias cosas, ¿no?, que quería comentar. En primer lugar, hombre, desde el colegio sí que se han estado haciendo cosas de las altas capacidades, a lo mejor no tantas como nos hubieran gustado, hubiéramos podido, porque hemos tenido que hacer o atender muchas cosas, pero sí que se han hecho intervenciones sobre altas capacidades, por parte de colegiados, por parte de la Junta de Gobierno también. O sea que sí que se han hecho algunas cosas. Evidentemente, la creación de un grupo de trabajo enriquece mucho y se puede hacer que esta atención o estas cosas que se hacen pues sean más intensas, ¿no? Pero sí que verdaderamente el tema de las altas capacidades, desde lo que era la sección de educativa, sí que se ha tenido interés siempre por hacerlo y de hecho, vamos, nos podemos remontar a hace, yo creo, hasta 15 años o más. Yo me acuerdo que tuve yo una ponencia con Alfonso que trajimos para hablar de las altas capacidades de su momento. Luego, en el tema, por ejemplo, de la evaluación, que es un tema como, yo creo que es como la bestia parda. Sí, sí, desde luego. ¿Por qué? Yo voy a dar mi opinión, ¿no? El tema de la alta capacidad, lo primero que tenemos que hacer es que no tenemos formación en lo que son las altas capacidades, entonces nos dejamos llevar muchas veces, digo, la gente que estamos evaluando, que son los que tendríamos que estar formados en eso, porque que una familia o otros no sepa mucho, nada más que lo que han leído en internet y a lo mejor les ha confundido más que les ha aclarado, pues vale, o sea. Entonces yo siempre he insistido mucho en que lo que es importante es que se forme la gente y que adquiera un modelo, es decir, todo el tema de altas capacidades, desde que surgió el tema, siempre ha habido muchísimos modelos que han intentado explicar lo que eran las altas capacidades, desde los modelos clásicos centrados en el CI hasta lo que pueden ser hoy en día, pues Pfeiffer o quien queramos, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que la gente, hablo de mi experiencia, se ha quedado muy anclada en el modelo clásico del CI. Entonces, ¿qué es un chaval de altas capacidades? Pues el que tiene un CI de X, ¿no? Y eso además, lo digo porque yo me ha tocado a veces ver informes, te vienen informes en el que, no, es que como no tiene 130, ya no es alta capacidad, no, hay que mirar más cosas. Entonces, lo importante es que el evaluador tenga un modelo. Voy a seguir el Ramsuli, voy a seguir el clásico, bueno, el clásico ya no, ese ya está fuera, ¿no? Voy a seguir Pfeiffer, voy a seguir lo que sea. Y en virtud del modelo de lo que tú entiendes que son las altas capacidades o comprendes, empieza a evaluar. Y empieza a evaluar esas cosas que te dice el modelo que debe de cumplir una persona de altas capacidades. Por desgracia, ahí cojeamos. Entonces, muchas veces el propio problema de la evaluación está en los propios evaluadores. Yo fijaros en lo que ha sido mi... Bueno, a lo mejor me estoy extendiendo. Yo creo que en mi práctica, por ejemplo, personal me he encontrado a la hora de evaluar, cuando te los derivaban, si te lo derivaba un orientador,
te lo derivaba por el concepto C. O sea, que era por lo que se basaban, ¿vale? Si era un profe, el que te decía esto puede ser de altas capacidades, era el criterio del rendimiento. O sea, pues es que saca buenas notas. Pues saca buenas notas, pues tiene que ser. Y si eran los padres, pues dependía mucho de qué ganas tenían ellos de decir sus expectativas. Qué ganas tenían ellos de tener un niño de altas capacidades o no tenerlo de altas capacidades. El que tenía ganas de que fuera de altas capacidades, pues te entraba ahí como un pavo, ¿no? A la consulta, oye, mira lo que te traigo y tal, pues verás, papá. Y si era uno que no tenía muchas ganas, decir, por favor no me digas que es de altas capacidades, ¿no? Y yo alguna vez he dicho, no, hemos tenido suerte, no lo es. Porque se dejaba llevar por todos estos mitos que hay alrededor de las altas capacidades de, pues es que es una persona rara, es una persona no sé qué, porque tampoco se hablaba mucho de lo que era la doble excepcionalidad. Entonces, muchos Asperger es que eran altas capacidades, entonces lo asimilaban, entonces era nefasto, ¿vale? Entonces, otro tema, el tema es verdad lo de que decir de las comunidades autónomas, pero lo que pasa es que no podemos caer en el juego de lo que diga una consejería de educación. O sea, una persona de altas capacidades es una persona de altas capacidades, aquí en Andalucía, en Sebastopol y donde sea. Y por lo tanto siempre eso hay que defenderlo. No es que no tiene 130, bueno, pues tiene 120, pero es que según Pfeiffer, que además de eso tiene un alto rendimiento y no sé qué, no lo cuento, pues este lo es. Y entonces eso lo tenemos que defender y no nos podemos dejar llevar de estas historias, ¿no? Y luego también es verdad, por lo menos en la Comunidad de Madrid, que me ha tocado trabajar, los criterios de altas capacidades eran los criterios de derivación del PA. No es que como no cumple esto, no, mira, perdona, eso es como, yo sé jugar al golf, sí. Quiero ir al Club de las Lomas, a lo mejor. Pues entonces, sabiendo jugar al golf, si tú tienes estas puntuaciones o estos criterios, puedes además ir aquí. Pero eso no quiere decir que no seas de altas capacidades, ¿vale? Y luego, claro, luego también está el problema de la evaluación. Muchos coles siempre hay que tener en cuenta el contexto educativo. Es decir, tú vas a evaluar, vas a hacer una evaluación de un niño, pero siempre estar en contacto con el colegio, porque si no los profes, sí hombre, porque tú lo digas, va a ser de altas capacidades cuando le llega el informe. Entonces, que ha suspendido la lengua, que no sé qué. Entonces es muy bueno pues estarles aclarando y pidiendo información y cosas de esas. Pues María Ángeles, lo primero, muchísimas gracias por todos los apuntes que nos estás ofreciendo. Yo fíjate, hay una cosa que me parece muy interesante, que nosotros podamos también... Yo creo que nos tenemos que relajar, ¿eh? Como tú muy bien has empezado hablando, es decir, yo creo que el concepto de la alta capacidad parece que da como un poquito como de... A veces da un poquito de susto, a veces da un poquito de resignación, a veces da un poquito de no saber qué es esto, porque como no es un criterio nosológico a nivel de trastorno, porque si estuviera tipificado como un trastorno, pues ya la DSM se hubiera encargado precisamente, ¿no?, de enumerar los síntomas. Entonces, como la alta capacidad no es un trastorno, sino que es una condición de neurodivergencia, pues andamos como un poquito más despistados con ese tema, ¿no? Yo diría una cosa, yo creo que hay mucho susto con el tema del CI y también lo comprendo porque yo represento una asociación internacional de alto cociente y precisamente entre los criterios de inclusión en esta asociación, que se llama Mensa, que la conoceréis, se ha denostado el concepto del CI y se ha empezado por el concepto del percentil, pero yo creo que nos tenemos que quitar un poquito también el susto del cuerpo y vamos a ver por qué. Porque cuando nosotros tenemos que valorar a un niño de alta capacidad, como muy bien ha significado, ha dicho Alba, se valoran un montón de cosas. Es decir, cuando nosotros cogemos un Wessler, cogemos un Weiss o un WIS en el caso de los nenes, ese es el bisturí. Pero detrás hay un cirujano, un especialista, que tiene que hacer uso de ese bisturí. Es decir, no podemos quedarnos solamente con la información que nos está dando un test psicométrico porque eso lo puede hacer un Excel o una inteligencia artificial. El psicólogo o la psicóloga o el profesional que tiene que encontrar los puntos claves, pues tiene que estudiar pormenorizadamente esa herramienta para sacar unas conclusiones, ¿no? Pero ese tipo de herramientas precisamente están basadas en el modelo CHC, en modelos de inteligencia general que a su vez, bueno, pues tienen unas estructuras jerárquicas de la personalidad, por tanto, perdón, de la inteligencia. Por tanto, yo creo que nos tenemos que quitar el susto también. Porque es que si no, al final tampoco sabemos por dónde nos andamos bien. Que un niño tenga un CI de 130 y que pueda dar en un momento dado un rendimiento de 130, pero ese mismo niño en otras condiciones
pues a lo mejor, bien, pero también nos sirve de base, ¿no? Yo me he encontrado en colegios con niños que han dado un 130 en un Wechsler y que luego han hecho una evaluación en el cole, y en el cole, a lo mejor 2 años después, o con otras herramientas, en este caso, pues nos daba a lo mejor un CI de 110. Entonces, claro, también es muy interesante todo eso, porque tenemos que hablar con las personas del colegio para bueno, poder comentarles cuál es el efecto masking, porque una baja inteligencia sí la podemos simular, pero una alta es muy poco probable que podamos simular una alta inteligencia, pero tampoco probable como que no vaya a ser, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que quitarnos un poco el susto, ser un poco más comprensivos con las dinámicas de la inteligencia, entender que no todo es un CI, pero que tampoco le vamos a demonizar, porque es lo que ha ido explicando la capacidad general, que no deja de ser una capacidad de adaptación al medio, y ya está. Y en términos clínicos, yo que trabajo mucho la intervención con alta capacidad, pero ya en el entorno clínico, la psicoterapia, os puedo asegurar que hay diferencias. Cuando viene una persona que tiene un CI de un 145, pues sí, tiene diferencias, claro, en cómo ve el mundo, en cómo lo procesa, en cómo, yo trabajo mucho el trauma también, en cómo procesa el trauma, tiene unas velocidades de procesamiento, unos índices de memoria. Entonces, ¿por qué vamos a pensar que ese concepto, ahora, circunscribir una alta capacidad a ese concepto? Obviamente, se está ampliando el fenómeno, porque entonces, pues no podría ser. Dicho esto, paso un poquito a comentar, a ver, la parte que a mí me tocó o que se me designó para este manual, porque yo lo considero un manual, es un manual, o sea, coges el libro, lo empiezas de arriba a abajo y es un manual y te da todas las pistas que tienes que seguir para poder llevar a un niño o una niña de alta capacidad en el aula. Yo, lo primero que yo me planteé fue, fijaos que fue una pregunta como muy general, es decir, nosotros somos todos profesionales de la salud, ¿verdad? Pero en nuestra academia, en nuestros entornos académicos, ¿nos enseñan a ser profesionales de la salud o más bien nos forman en trastornos? Pues entonces somos profesionales de la enfermedad, no somos profesionales de la salud, ¿no? Este concepto es muy interesante, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros somos proveedores, promotores de la salud, tenemos que hacer evaluaciones muy comprensivas y muy globales de lo que está sucediendo, y eso toma tiempo. Yo siempre digo que una buena evaluación toma tiempo, ¿verdad? Toma tiempo, tienes que observar muchísimas cosas y muchas veces las tienes que observar desde una dinámica muy transversal, pero también muy longitudinal, por lo que todos y todas ya sabemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre cuando a un niño le han identificado de alta capacidad intelectual y se le han puesto medidas de tipo ordinaria, extraordinaria o medidas excepcionales, ¿no? Pues que tenemos que ver qué tal está ese niño, qué tal, pero no ya el rendimiento académico, que esto obviamente, bueno, pues es casi que se empieza por ahí, sino yo creo que todos los que nos dedicamos a la salud, poder valorar sus índices socioemocionales. Todos podemos conocer y todas podemos conocer casos de niños brillantes, de niñas brillantes que han destacado a nivel académico, pero que luego no han tenido amistades, no han podido desenvolverse en el medio. Entonces, todo eso hay que poder valorarlo. Yo he incluido unas variables a tener en cuenta, ¿no? ¿Qué tendríamos que valorar cuando estamos valorando un niño después de una adaptación de medidas? Bueno, pues la primera, la edad del alumno o de la alumna, porque ya sabemos todos que el cerebro es evolutivo, y que no es lo mismo que esa adaptación ocurra con una edad a que ocurra con otra, ¿verdad? Y los factores socioemocionales, familiares que ya conocemos que hay que valorar. El temperamento y la personalidad. Vamos a ver, ahora ya somos todos muy conscientes de que nuestros niños y niñas tienen personalidad, pero hasta hace 3 días la visión era adultocéntrica. O sea, este niño piensa lo que yo diga que piense. ¿Qué pasó? Soy su padre, su madre, su profesor o su profesora, ¿no? Entonces, tener en cuenta ¿qué mirada tiene ese niño al mundo? Por supuesto, desde una mirada evolutiva, lógicamente, ¿no? ¿Cómo se está relacionando con el mundo? ¿Cómo se relaciona sensorialmente? ¿Cómo aprende, ¿no? Fundamental, el temperamento y la personalidad. También un poco tirar clichés abajo, yo creo, ¿no? Porque también hay mucho mito en relación a la alta capacidad, y es que un niño con alta capacidad va a estar frustrado, o no, dependerá de otros rasgos de la personalidad, ¿no? Que no tiene que ver, o sea, puede que sí, puede que no. Hay grupos de hermanos que unos llevan todos de alta capacidad, por ejemplo, me viene una familia con varios hermanos de alta capacidad, uno lleva la frustración muy bien y otro la lleva muy mal.
Entonces no podemos definir que sea la alta capacidad la variable, ¿no? Y ese es uno de los mitos que también tenemos un poquito que trabajar, porque yo creo que el mundo de la alta capacidad está lleno de mitos y cuando realizamos actividades o congresos o ponencias yo me dedico mucho a desmitificar. Yo para esto vengo a ser el elemento que intenta quitar todo eso, ¿bien? Factores como la motivación, ¿no? La motivación, esa motivación intrínseca, esa motivación de logro que todos y todas sabemos que no siempre viene. Hay niños de alta capacidad que no tienen una altísima motivación, por la razón que sea, que a veces concomita con algún otro trastorno o alguna cosita, no sabemos, pero no siempre un niño de alta capacidad intelectual va a mostrar unos índices de motivación por encima de la media, ¿no? El tipo de apego, pues a mí me gusta señalarlo. ¿Cómo se vincula ese niño? ¿Se vincula de una manera segura? ¿Tiene soporte? ¿Tiene sostén? ¿O no se vincula de una manera segura? ¿Qué le está sucediendo a ese niño? Yo recuerdo una formación muy bonita que di para un grupo de profesores y profesoras que se basaba en el modelo del apego en el aula, porque yo defiendo que los profesores y profesoras son modelos de apego muy potentes. Y esto yo lo incluyo en el libro, ¿no? O sea, narrativas, ¿verdad?, que las personas me cuentan muchas veces en la edad adulta, que fueron niños que, bueno, pues que a lo mejor niños o niñas que no fueron especialmente atendidos por el entorno o desatendidos incluso, de manera negligente o poco comprendidos, y han salido adelante porque hubo un profesor que creyó. Y todos sabemos lo importante que es que haya una piedra angular en tu camino y que eso, a todos los que hacemos terapia, puede cambiar el curso de la vida de una persona, ¿no? Entonces, explorar esas variables creo que son muy, muy inteligentes. Aquí definí algunos artículos científicos que de verdad, os recomiendo siempre que acudáis a ellos porque se está empezando a estudiar qué relación hay entre la inteligencia y el apego. Y esto es algo curioso, ¿verdad? Es decir, a mí me parece algo como muy bonito. ¿Qué relación hay entre la inteligencia y el apego? Obviamente, ese tipo de ciencia es muy emergente, quiero decir, este tipo de literatura es muy emergente, pues por las razones obvias, pues porque las muestras de recogida en inteligencia sabéis que son muy complejas, en niños y niñas más, pero en adultos y adultas es muy complejo por el infradiagnóstico, que no es un diagnóstico, ¿no? ¿Vale? Entonces, lo que nos hablan, fijaros, que aquí hay una cosa muy curiosa, que nos hablan de que los niños y niñas de alta capacidad intelectual pueden desarrollar modelos de apego seguros, fíjate, o con rasgos de seguridad a pesar de ambientes negligentes. Es lo que yo llamo tener un pepito grillo interno, como que te dice un poco, pareciera que hay algo que te dice que está bien o que está mal, aunque el ambiente sea incluso negligente, ¿no? Y eso ya lo estamos empezando a ver en la literatura científica. Hablo también de la evaluación de la autoestima, el autoconcepto y, por supuesto, la existencia de doble excepcionalidad, ¿no? Cuando esa alta capacidad intelectual pues concomita con un trastorno como pueda ser un TDAH, como puede ser un trastorno del espectro autista, presenta comorbilidades con ansiedad, con rasgos de ansiedad, depresión u otro tipo de condiciones, ¿no? Todo eso hay que tenerlo encima de la mesa para poder seguir, como comentaba Alba, entonces, hacer lo que es la excelencia del proceso. La excelencia del proceso nos lleva a la conclusión de que la evaluación nunca termina. ¿Cuándo termina un niño de ser evaluado? Pero así en términos ya como generales, ¿no? Tú coges a un niño desde la infancia, desde infantil, y le llevas hasta bachillerato, y si estamos haciendo bien el trabajo como comunidad educativa, le evaluaríamos constantemente, ¿no? Valoraríamos cómo está su entorno. La escuela es algo más que un sitio donde rendir, ¿no? Es un lugar seguro, puede llegar a ser un lugar seguro, o un lugar muy inseguro, ¿verdad? Que eso ya lo tenemos también todos muy claros. Entonces, incido de nuevo en la importancia de la valoración permanente, de que una buena valoración lleva tiempo, muchas veces, sobre todo obviamente cuando estamos hablando de niños, la valoración se tiene que hacer desde diferentes ángulos, profesorado, equipo de orientación, padres, madres, profesionales, efectivamente, profesionales externos, equipos clínicos, el niño va al pediatra o si tiene otro tipo de consultas, ¿no? Y en base a eso, pues valorar cómo está la autoestima de ese niño, ¿verdad? Que todos sabemos que es un parámetro que medimos muy poco. Yo creo que la autoestima la medimos muy poco, yo no sé por qué, pero la deberíamos medir más. ¿Cuánto se quiere ese niño o esa niña a sí mismo? Porque ya todos sabemos que todo eso puede cambiarle el curso de su historia, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo, ¿no? Para que ese niño o esa niña se quiera tal y como es, se muestre con autenticidad,
sin miedo. Entonces, el capítulo, bueno, pues versa un poco sobre estas cuestiones. Y yo creo, pues eso, que al final el libro, pues, te expone lo que es un ciclo completo, de identificación primera, de trasvase, de medidas, de inclusiones, de vuelta a la evaluación y así. Por tanto, yo creo que todos quedamos muy contentos, ¿verdad?, con el resultado de este libro. Vamos, que por supuesto os recomiendo que os leáis y que le echéis un vistazo y que aquí estaremos siempre para resolver dudas. No sé si tenéis alguna preguntita que queráis formular. Adelante. Yo soy absolutamente conocedor de este tema y he venido soy psicóloga, pero he venido por curiosidad y me interesa mucho, ¿no? Y me gustaría saber si vosotros tocáis el tema de qué pasa después cuando se descubre que en esa evaluación pues hay un niño de altas capacidades. ¿Tocáis también el tema de qué tratamiento tiene o qué recursos hay o qué instituciones? Me interesa mucho ese tema, no sé si lo tocáis. Aquí hay como dos, por decirlo de alguna manera, hay dos vías. Este libro se ha enfocado al mundo de educación, principalmente, ¿no? Porque realmente cuando nosotros evaluamos a un niño cuando hay sospechas de alta capacidad, que también nos daré un dato, el 70% de evaluaciones se quedan en sospecha, ¿no? La OMS dice que es un 2% de la población mundial la que tiene alta capacidad, entonces el 2%, eso es lo que dice la OMS. ¿Qué es lo que ocurre? Tener altas capacidades, como digo yo, las tiene algunas personas, pero no todo el mundo, ¿no? Entonces nos viene muchísima sospecha que se queda en sospecha, por eso os digo que hay que evaluar muy bien y que hay que identificar muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se viene a nivel privado, con la alta capacidad, se hace una identificación, se hace un diagnóstico y se hacen unas recomendaciones. Si nosotros valoramos que ese niño necesita intervención, se pondrá, pero hay niños que no necesitan ningún tipo de intervención, ¿no? Que simplemente se necesita esa identificación para que en el colegio puedan trabajar las medidas educativas que necesitan, ¿no? Eso es lo principal. Y en los colegios hacen lo mismo, o sea, los psicólogos clínicos y los psicólogos educativos no estamos ¿no? Que parece que estamos en guerra y para nada es eso, simplemente tenemos labores diferentes. Nosotros diagnosticamos e intervenimos y los psicólogos educativos lo que hacen es identificar las medidas educativas que un niño necesita. Y también evalúan, o sea, tienen que evaluar para identificar y nosotros evaluamos para intervenir si es necesario, ¿no? Entonces, en el libro sí que se recoge más la parte educativa, ¿no? O sea, esa evaluación, desde que hay unas sospechas, se hace una evaluación, que como decías, el capítulo que yo he escrito, posteriormente qué tipo de medidas existen, posteriormente todas las posibilidades que pueden existir en el aula y posteriormente, cuando se han puesto esas medidas educativas tras una identificación, como explica Bárbara, qué evaluación se puede hacer para valorar si a ese niño le han ido bien esas medidas educativas, porque ¿qué es lo que ocurre? Que en la alta capacidad no es pan para todos, ¿no? Se habla siempre de el enriquecimiento y la aceleración. ¿Todos los niños de alta capacidad tienen que acelerar? No. ¿Todos los niños de alta capacidad tienen que tener enriquecimiento? No, lo tendrán que tener esos niños que sea necesario que lo tengan, ¿no? Entonces, aquí es lo que explicamos en el libro, ¿no? ¿Qué medidas educativas existen? Que por supuesto hay desde ordinarias, extraordinarias, excepcionales y con todo eso el colegio es el que las tiene que tener. Nosotros los psicólogos, perdón que doy al micrófono, nosotros los psicólogos privados no nos metemos en la parte educativa para nada, para nada. Nosotros en nuestras recomendaciones ponemos, oye, le hará falta intervención, oye, nosotros ponemos siempre que este informe sea llevado de inmediato al colegio, o sea, nosotros en medidas educativas no vamos a decir, porque es el trabajo del psicólogo educativo, ¿no? Por eso que parece que nos tienen como en guerra a las altas capacidades, a los clínicos y a los objetivos, y lo que hacemos es trabajar en conjunto en el fondo, porque tenemos clarísimo que cada uno tenemos una labor, y son muy diferentes, ¿no? O sea, no llegáis entonces al trabajo con el chaval después para, digamos, aprovechar esas capacidades o para que no se frustren o para desarrollar realmente. Yo había oído de que hay centros especiales. Sí, también, ¿no? claro, lo que existe es en algunas comunidades, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid tenemos el PEA, que es el Programa de Enriquecimiento de Alta Capacidad, pero a esa vía solo se puede acceder a nivel oficial, es decir, tiene que haber una identificación oficial y se tiene que aprobar a nivel oficial que ese niño pueda ir al PEAC. Por eso te digo que son cosas como muy diferentes. Nosotros a nivel clínico, en esa intervención, por supuesto que es una intervención muchas veces, puesto que estos niños pueden tener sintomatologías que hay que trabajar con ellas, pero otras veces lo que hacemos es ese desarrollo y ese potenciar intelectualmente esa capacidad que tienen. Eso se hace a nivel clínico.
¿no? Por eso lo de diferenciar lo que hacen los psicólogos clínicos expertos en altas capacidades y en el mundo educativo. Son dos mundos diferentes, aunque vamos acompasados, pero hacemos cosas diferentes, nuestra labor es diferente. Entonces el PEAC es eso, es el programa de enriquecimiento de alta capacidad. ¿Qué ocurre? Que no hay plazas para todo el mundo. Claro, para todos los niños. Por eso he explicado que anteriormente se tuvo que poner un 130, ¿verdad? Que lo puedes explicar tú muy bien desde la Comunidad de Madrid. Se puso un 130 como un punto de corte, ¿no? Como una medida de corte. Entonces ahí vino toda la confusión de la alta capacidad y los números de los 130 y simplemente fue un número de corte para poder dar plazas. Claro, para decir, pues tenemos que cortar aquí, por ejemplo. Me gustaría dar un poco la visión o la versión del psicólogo educativo. Claro. Espera, que quería preguntar ella. Bueno, dentro del departamento de orientación, la cuestión es que no todos los perfiles son de psicología. Claro. Esto es un problema. Es un problema. O bueno, no. Yo lo veo como problema, Bueno, aquí dentro del Colegio de la Psicología es un problema, ¿vale? Claro. Y la sección pues está a favor de que la orientación haya psicología educativa, el psicólogo educativo, desde la división de la Nacional, del Consejo, también estamos en ello. Y bueno, está complicado, pero realmente hay una aberración muy clara cuando se habla de evaluación, que cualquier perfil puede hacer este tipo de evaluación, que a lo mejor no es pasar un test, es luego la interpretación que luego pueda tener. Claro, ese es y ahí es donde realmente tiene el problema. Esta es otra cosa. Dentro del departamento de orientación yo sería una outsider porque soy una psicóloga clínica en un departamento de orientación. Claro, esto tiene sus beneficios y no los tiene. Es decir, ahora mismo hay mucha sintomatología en secundaria, en adolescencia, de otras cosas que no vamos a hablar. Pero es verdad que la interpretación de los test pues nos vienen a los clínicos. Claro. Y la otra cosa que quería decir, la pregunta es, porque a mí lo que me parece es que para los padres es una bendición. O sea, todos los padres quieren que sus hijos sean de altas capacidades. No siempre. Pero que para mí es una losa. O sea, no yo les digo así, ¿no? Para mí es una losa. Porque creo que hay que hacer mucho trabajo de todo lo que estáis contando. Sí. Y hay progenitores que están súper contentos porque ellos te dicen que su hijo es de alta capacidad, aunque no se lo hayan dicho en el cole. Claro, yo por... Sí, vale. Yo te voy a dar mi visión. Para mí la alta capacidad es un don, es un talento, es donde la comunidad y la sociedad crece. Otra cosa es la mirada que le echemos. Una persona que tiene alta capacidad intelectual, por ende tiene una alta inteligencia, la inteligencia per se es la habilidad que nos hace adaptarnos al medio, como, no por lo que hayas dicho tú, sino por un poco el criterio, ¿no? ¿Cómo va a ser eso una losa? La losa es la que le está poniendo la sociedad. Pero por eso, porque hay que trabajar, como lo habéis dicho, para que ese don que tiene no se pierda. Es un don, claro. La alta capacidad es un talento que puede ser potenciado, es un potencial que puede dar un rendimiento X o Y. Y el mundo avanza gracias a eso. El mundo avanza gracias a las personas que son inteligentes. El mundo, la tecnología, la ciencia, las personas. Una persona que es muy, muy bondadosa no va a ser una persona inteligente. Por Dios de mi vida. ¿Cómo pasa con el micrófono? ¿No? Sí, que no... Se me ha dado la vuelta. Ah, que se me ha dado la vuelta, se me revela. Ah, claro, perdonad, no me he dado ni cuenta. Entonces, claro, pero yo creo que está muy bien que lo puedas sacar porque también nos ayuda, ¿no? Un poco a darnos cuenta como muchas veces, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos enseña la sociedad? ¿Cómo nos cambia la mente colectiva, ¿no? Cuando un padre o una madre viene como muy asustado porque su hijo tiene alta capacidad, digo, pero tú sabes lo que tienes, pero si tú tienes un Ferrari, ahora hay que aprender a llevar un Ferrari porque si no, claro, el tortazo está asegurado, ¿no? Pero es un niño que puede hacer muchísimas cosas por sí mismo y por la sociedad, ¿no? Está buscando la legislación, tiene dice, no evaluarlo, o sea, no evaluarlo hasta pasados 3 años. Y tú dices, contradice todo lo que habéis ido contando. Claro, yo lo que creo es que hay mucha información, ¿no? Y yo creo que en España ocurre un poco esto con el tema de las identificaciones, ¿no? Durante muchos años
O sea, venimos como del TDAH, ¿no? Que todo, ¿os acordáis? Durante muchos años todo ha sido el TDAH, pruebas de TDAH, todos los niños evaluados, no. Y ahora estamos en alta capacidad, entonces ahora hay muchísima información, ¿no? Cuando tú lees, ¿no? Cosas sobre psicología hay que tener un poco de cuidado. Los que hacemos la carrera de psicología y la rama clínica, cuando empiezas a leer los DSM, tú tienes todos los trastornos, los 2 o 3 criterios cumples de cada cosa, entonces hay que tener un poco de cuidado con la información. Entonces, ahora hay muchísima información, ¿no? Y toda la información es buena, pero también tiene ese punto, como dice Bárbara, que si no está un poco, ¿no? Como ella es información, a nosotros nos viene mucha gente, es que mi hijo es muy bueno en matemáticas. Bueno, es muy bueno en matemáticas. Es bueno en matemáticas. No tiene por qué tener altas capacidades, es lo que digo siempre, para cumplir altas capacidades se tiene que tener muchos requisitos y no todo el mundo los tiene, ¿no? Entonces, yo creo que una de las partes que está ocurriendo con lo que todos los padres ahora mismo demandan lo de la alta capacidad es eso, es la información, y ahora estamos en la sobreinformación. Yo creo que esto, como todo, llegará a su pico, bajará, y durante unos años estaremos ahora hablando con el boom de otro diagnóstico, ¿vale? Pero ahora estamos en el pico. Entonces, en el pico es lo que ocurre, la sobreinformación, y cuando tú tienes una sobreinformación hay muchas cosas que te van a cuadrar. Esto es así, entonces hay que tener cuidado. Es una capacidad, para mí, yo siempre digo, buenísima, pero también tiene, como todo, va a tener también sus consecuencias, ¿no? Y va a tener, entonces, yo por ejemplo, cuando a veces hay niños que se quedan en la inteligencia brillante, yo les digo a los padres, jo, es que a mí esta puntuación me encanta. O sea, a mí quedarte en esta puntuación también con esa capacidad tan resolutiva, niños que son, vamos, súper adaptables a todo, yo les digo, vamos, yo lo quiero para mi hija. O sea, yo me quedo ahí con mi hija. O sea, que a veces llegan como unas decepciones y es como... Hay que cumplir muchos criterios para tener alta capacidad y no la tiene todo el mundo, y eso también hay que tenerlo muy claro y hay que dejarlo muy claro. Pues mira, porque... Porque quería... Sí. Dale. Soy intrusa, outsider, como representante de las familias, yo quiero decir que a lo mejor una familia que viene con la expectativa de mi hijo tiene un buen rendimiento, creo que puede ser altas capacidades y resulta que no lo es, y puede ser que haya una decepción, ¿no? Tienes el hype de ay, y luego ay, pues no, pero bueno, tiene el buen rendimiento. Pero la familia que ha llegado a una detección de alta capacidad, sin saberlo, lo que yo he compartido con todas las familias en las que nos hemos encontrado en este punto es pavor, porque normalmente llegas a la detección después de unas situaciones en casa que son complicadas. O sea, cuando no es comportamiento disruptivo en el aula, es aislamiento social, intensidad emocional, incapacidad de controlar muchísimas cosas, preguntas muy intensas para un nivel a lo mejor de una edad, descompensación. Entonces, cuando llegas a la detección, llegas a un punto que dices, madre mía, o sea, llegas después de unas vivencias muy complicadas y dices, ¿y cómo controlo esto? Cuando ya estás en la alta capacidad, no conozco ninguna familia que haya dicho, bandera, normalmente es, ahora como lo digo, lo ocultamos, no quiero señalar, hay un momento como de un microduelo, asimilar esto, también cómo se lo comunico a mi hijo. O sea, no creo que realmente la vivencia de la detección es compleja. Hombre, cualquier detección es complicado, o sea, no es algo agradable, ¿no? O sea, yo porque digo que trabajo en una parte de la psicología, yo siempre digo amable, ¿no? Decir que tiene tu hijo alta capacidad o no, para mí es amable, ¿vale? No te estoy diciendo, estamos con autismo, ¿no? Entonces sí, yo, dice Bárbara, claro, es un don, es algo positivo, por supuesto, pero entonces... se vive con... Sí, claro, con mucho miedo. Claro. Sí. Y yo creo que también contribuye mucho a esas vivencias de temor, pues los clichés sociales. Es decir, con el fenómeno de la alta capacidad pasa lo que ocurre con muchos fenómenos, como está diciendo Alba, que se culturizan, o sea, es decir, se vuelven cultura, dejan de ser algo académico, algo científico, algo clínico, para convertirse en un elemento cultural, ¿no? Me voy un poco de campo para que entendamos esto, que es como... Es que este es narcisista, todos los que somos psicólogos y psicólogas, pero sabemos lo que es un trastorno narcisista de la personalidad. Entonces, hay conceptos que se culturizan, se vuelven parte de la cultura. Entonces, como se vuelven parte de la cultura, llevan un modelado y una construcción llena de mitos. Y eso yo creo que es una labor de los clínicos, clínicas, psicólogos, psicólogas, de todas las profesionales que atienden la alta capacidad, de acercar
a la sociedad lo que es el fenómeno riguroso, con rigor, de una manera objetiva. Esto es esto. Porque si no empieza a llenarse como de aderezos mitológicos, que al final, bueno, pues obviamente lo que hace es que la persona, aparte de que muchas veces, como ha comentado Marta, como está comentando Alba, pues vienen las cosas pues porque hay algo que nos llama la atención o que no podemos manejar, pero muchas otras veces entramos en espanto porque no sabemos lo que realmente es. Sí, pero por eso identificar es tan importante, ¿no? Claro, totalmente. Y evaluar es tan importante y de manera temprana mucho más importante aún. ¿Vale? Entonces, cuando tú ya pones un nombre a las cosas, ¿no? Cuando venís muchas veces los padres completamente desbordados con los problemas de conducta brutales, con muchísima agresividad en casa muchas veces, con mucha frustración por parte del niño, con un niño que no quiere ir a un colegio y se pone un nombre, hay muchísimo trabajo que hacer, pero se ha puesto un nombre, ¿no? Los padres no nos llegan nuestros hijos y no tenemos un libro, ¿no? Debajo del brazo, oye, pues si se porta mal, ¿no? Hay que hacer esto. Entonces, no sabemos qué les pasa, les vemos sufrir, en el colegio a veces tampoco están sabiendo cómo hacer, nosotros como padres no sabemos cómo hacer y de repente tenemos algo que explica esa conducta, genial, ahora hay, como decimos, un montón de trabajo por delante, pero sabemos que mi hijo tiene esto porque tiene otras capacidades, o otro problema, o un trastorno. Entonces, por lo menos ya sabemos a qué se debe esa conducta, porque no hay cosa como padres que más nos duela que es ver sufrir a nuestros hijos y no saber ayudarles, ¿no? Entonces, pues esa es ¿no? el poder identificar. Y aquí quiero decir una cosa con las evaluaciones que nos preguntan mucho a nosotros, ¿desde qué edad se evalúa? ¿Desde qué edad podemos evaluar? ¿No? ¿Qué hacéis así con la cabeza? Yo siempre digo que los test nos permiten evaluar desde los 2 años 7 meses. Eso nos permite una escala Wechsler, un WIPSI 4. Pero evaluar con 2 años 7 meses, os podéis imaginar qué es lo que ocurre. Los niños como están en pleno neurodesarrollo, yo siempre soy muy sincera, digo, yo evalúo lo que tú quieras. Ahora, vamos a tener unas puntuaciones que sepas así, o sea, no vamos a tener ni perfiles homogéneos ni nada. Digo, pero evaluamos. Entonces, ¿desde qué edad? Para mí, por ejemplo, empezar a evaluar con los 4 o 5 añitos, para mí es perfecto, para ese paso a primaria, donde empezamos con las evaluaciones, donde ya tenemos unas medidas educativas, para mí es perfecto. Antes a mí me parece demasiado, aunque se puede pasar una escala un poquito más básica, una escala screening, para ir diciendo, oye, por aquí apuntan los tiros. Para hacer una evaluación completa a un niño de 3 años y medio, os podéis imaginar, eso es una locura. Entonces, bueno, pues si hay personas de la educación que os lo planteabais, yo resuelvo la duda ya, porque nos lo preguntan constantemente. ¿A partir de qué edad? Sí, yo quería un poco, por lo que ha comentado también el compañero, pues dar el punto de vista también a lo que es el psicólogo educativo. Entonces, yo como psicólogo educativo considero que en la escuela hay que siempre intervenir con un niño de altas capacidades. ¿Por qué? Pues la inteligencia no es algo estático, es algo dinámico. Y un niño que está en un medio en el que se le está favoreciendo pues todo lo que es una atención educativa para desarrollarse lo mejor posible, evidentemente tendrás que adaptar la educación que hay en ese aula a las necesidades que tiene el niño. ¿Qué pasaba? Los niños de altas capacidades hasta hace poco no han sido considerados como alumnos que podían tener unas necesidades educativas, sino que eran, a mí me ha llegado a decir un inspector, ¿pero tú de qué me estás hablando? Si esos van solos. Hombre, van solos, pero a veces se estrellan, porque te pueden atropellar un coche de ir solo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Tú en el medio educativo le tienes que conocer a ese niño y le tienes que adaptar lo que se está dando en el aula para que él sea, o ella, ese es el otro problema, que siempre hablamos de él, en las altas capacidades, pues para que siempre tenga la posibilidad de desarrollarse lo máximo posible por esa interacción de lo que es la inteligencia dinámica que tenemos con la interacción al medio. El niño que en la escuela, como pensamos que va solo, que aprueba con no sé qué, no se le adaptan las cosas o no se le da oportunidad de que trabaje de acuerdo a las competencias que él puede tener, pues empieza a aburrirse, a desmotivarse. A veces con el aburrimiento vienen los problemas de comportamiento en el aula. Luego otras veces también te viene el que, como es un chaval, que son geniales en sus respuestas, porque el profe dice algo y él, cuando el profe ha preguntado algo, ha dado 14 formas de resolver lo que el profe te está contando. Entonces ya es el rarito. Con lo cual, como es el rarito, pues ya sabemos lo que pasa con el bullying, que siempre vamos a por el rarito. Es decir, que son chavales que tienen que ser atendidos y tienen que ser... hablo de lo que es la educación en la escuela. Tienen que ser atendidos para prevenir
todas estas problemas que pueden surgir y posibilitar el mayor desarrollo posible. Una vez que salen de la escuela, pues ya eso es voluntario. Puedo ir al PEAG, el padre le puede llevar a idiomas, a música, lo que sea. Pero desde luego yo pienso que dentro de la escuela, lo que es la educación ordinaria y obligatoria, tienen que ser atendidos de acuerdo a las necesidades que presentan. Siempre. Como dice la compañera, unas veces con unas medidas más ordinarias, otras más extraordinarias. No es la única medida la aceleración, ¿vale? Y a veces es hasta más contraproducente. Pero siempre tienen que ser atendidos porque hay que favorecer esa disponibilidad que ellos tienen. Esa es la visión del psicólogo educativo. Claro. Y luego una cosa, a nivel educativo, yo siempre he defendido el trabajo con estos niños de tutoría en el cual se les explica, o sea, no solamente a nivel de contenidos, ¿no?, de aprendizaje, sino a nivel de tutorial que se trabaje qué me pasa, por qué me pasa y qué puedo hacer para controlar esto que me pasa. Porque eso también puede favorecer mucho el conocimiento del niño, con lo de la autoestima, que favorezca su autoestima, y el favorecer la adaptación del niño en ese medio, porque sabe por qué me pasa esto, por qué me saca de quicio que este no vea el resultado del problema cuando yo he visto 14 formas diferentes. Y eso a veces hay chavales que no aguantan esa frustración, aquí estoy perdiendo el tiempo, ¿qué pasa, no? Entonces, eso y el saber relacionarse. Y yo creo, desde educación, una vez que ya tienen el diagnóstico, desde educación, hay muchas cosas que hacer para favorecer el desarrollo del niño y prevenir dificultades. Muchísimas. Además pasan, yo digo que pasan 8 horas allí. Ahí está. Pasan 8 horas, o sea, está. es una barbaridad. Y con el café con leche para todos. Sí, sí, absolutamente. Quería preguntar el compañero también. He estado también como Ángeles en el medio educativo durante muchísimos años. Y hace muchísimos años el 130 era el tema. Y los programas de enriquecimiento pues también llevaban muchos años. Entonces yo, el compañero que ha intervenido, ¿cuáles son las consecuencias de una buena evaluación y tal? Pues ahí es donde está el tema. ¿Qué pasan con esos chicos? Yo he visto a lo largo del tiempo fracasos, pero grandes fracasos, de gente, de personas, de niños, que cuando tú lo has evaluado y visto, tenían un potencial que, vamos, se veía por todos los lados. Entonces, los programas de enriquecimiento que estás hablando, yo recuerdo, no sé si seguirán ahora, desde luego que habían contenidos muy interesantes, porque yo te participaban un poco de qué trabajaban y tal, y los profesores dedicados y asignados a esos programas. Pero yo los he visto siempre muy desconexionados con respecto a los centros educativos, que sí que han ido alguna vez a dar información a los padres han estado ahí, pero no sé, las consecuencias finales de chicos que yo he visto que han ido a esos programas, pues algunos, y luego los padres se dan cuenta o se daban cuenta que no era la solución a esas capacidades que tienen los chicos. Y luego lo que tú decías, en el aula, el intervenir, eso es muy complicado. Eso se hace, yo no sé, es artesanía de los profesores. Pero que el adaptar cosas. El llevarlos para... Porque bueno, una de las soluciones era pasarlos de curso, y hay mucha dificultad. Afortunadamente la psicología avanza y surgen, y la pedagogía, ¿no? Y surgen nuevas formas de saber hacer. Pero bueno, yo independientemente del buen trabajo que hacen los profesionales educativos y tal, que eso por supuesto, pero yo creo que la pregunta que nos ha hecho el compañero, ¿qué pasa luego?, es lo más interesante, ¿cuáles son las consecuencias de las cosas? Incluso de esas evaluaciones y seguimientos que nosotros hacemos. Y yo he visto Quería hablar también los compañeros. Bueno, pues a ver, el contexto mío, yo soy orientadora educativa y tengo la suerte yo de ser psicóloga, o sea que no soy, como dicen las compañeras, intrusista, pero sí que a veces me hago preguntas, y una de las preguntas que me hago después de escuchar aquí varias veces la importancia de la evaluación, de la identificación, que a veces estoy de acuerdo con eso, pero otras veces creo que qué pasaría, ¿no? Es una reflexión, igual no hay respuesta en este momento, pero si trabajáramos como ponéis vosotras en el libro, que trabajáramos dando una respuesta a todo el alumnado del aula y trabajáramos
como dices, ¿se puede dar una respuesta en el aula a estos niños? Sí, claro que sí. ¿Y se puede dar una respuesta dentro del aula a los 20 o 25 diferentes? Sí, si cambian los profesores su forma de trabajar. La pregunta es, que esa es la que yo me... Si trabajaran los profesores de diferente y nuestros niños y niñas de altas capacidades, dislexia, TEA, lo que sea, tuvieran su respuesta, ¿sería necesaria esa evaluación? Esa evaluación, mira, esa identificación. Sí. Sería un modelo muy centrado en la persona. Claro. Que yo como orientadora Claro. educativa siempre se me ha trasladado, llevo 12 años trabajando como orientadora y siempre se me ha trasladado la necesidad de identificar y a veces se quedan en ese cajón Sí, desde luego. esos informes y yo no he tenido ese modelo clínico porque tengo otro modelo educativo. Cuando yo voy al aula es trabajar dentro del aula con el profesional dentro del aula, que eso conlleva también muchos problemas familiares, que te dice la familia, no, yo quiero ese informe, ya, pero si tu hijo tiene esa respuesta, ¿por qué es necesario ese informe? Entonces, o sea, de verdad que no, seguro que hoy no tengo respuesta, pero es algo que yo traslado. Pero mira, yo estoy de acuerdo contigo en una cosa, y Javier Borner de verdad lo explica y él lo explica bien. Ya os digo, Javier Borner ha llevado el equipo específico de la Comunidad de Madrid de altas capacidades. Y él, cuando viene todo este tema de las evaluaciones, que todo el mundo cuando hacemos jornadas de capacidad, pues siempre terminan preguntando, ¿no? Pues este tipo de cosas, las evaluaciones, las no evaluaciones. Y él, dentro del equipo específico, dice, es que yo, las evaluaciones, o sea, yo lo que les recomiendo a las familias, porque a veces el tema de la evaluación satura los departamentos de orientación, y vosotros, o sea, yo digo que los colegios lo hacéis fenomenal, pero que tenéis pues muy pocos recursos, ¿no? O sea, cuando yo voy a los colegios y me reúno con vosotros y tenéis un orientador para 1000 alumnos, alucino. O sea, digo, madre mía, ¿cómo se puede llevar esto? O sea, ¿cómo vamos a ir las familias a pedir evaluaciones? O sea, esto es tremendo. Vale, entonces, Javier Bondet explica muy bien y dice, yo a las familias les digo que cuando ven sospechas en sus hijos, ¿vale? Que en vez de ir, hazme una evaluación, se lo transmitas al tutor y que el tutor, como desde las medidas ordinarias, puede hacer como tutor, sin informe, sin inspección educativa de por medio, lo que él considere y cree, lo que estáis diciendo, esa atención individualizada a ese niño, que se ponga a hacer medidas. Y vamos a ver si ese tipo de medidas, ese pequeño enriquecimiento, por supuesto, ya sabéis, sin subirle dificultad, todas estas cosas, ¿no? Sin subirle de materia, vale, si están funcionando o no. Si a ese niño le están funcionando, vamos a darle un poquito más. Y si está encajando ahí, ostras, vamos ahora a evaluarle. Pero si entramos todos por la vía de la evaluación, empezamos con una saturación, ahí nadie es evaluado y solo se piden las evaluaciones y se satura la historia, ¿no? Si se empieza, como estás diciendo, pues eso yo sí estoy de acuerdo. Creo que luego es importante identificar, como decimos, y es importante poner ese nombre y es importante porque cuando yo tengo un nombre también puedo intervenir mejor, ¿no? Pero esa base primera sería muy importante, el que se pudieran empezar con medidas ordinarias, ya no solo en alta capacidad, que igual es muy difícil. Cuando yo tengo un nombre, yo hago la mejor respuesta, pero si tienes esa respuesta, ¿por qué necesitas? De verdad que no es es una reflexión que yo me hago como orientadora. Y te digo que la compro porque estoy muy de acuerdo, de verdad, y considero que y ya os digo, yo me dedico a la evaluación, es lo que hago en mi vida, evaluar alta capacidad. Y la gente está como muy centrada en, como tú bien has dicho, quiero ese informe. Pues que se pueden empezar a hacer muchísimas más cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces, sí que es verdad lo que yo digo de poner nombre, porque hay muchas veces la alta capacidad va a concurrir, ¿vale?, con otras cosas, ¿no? Y a lo mejor se nos está perdiendo, ¿no? El tutor no tiene por qué, en el mundo de la educación, como yo digo, los profesores, los psicólogos somos psicólogos, al tutor también, aunque esté poniendo esas medidas ordinarias, que puede hacer millones de cosas, y a mí me parece alucinante lo que hacen los profesores, pero alucinante, se le pueden escapar, ¿no? Otras cosas, les puede escapar algún tipo de sintomatología, se le puede escapar algún tipo de trastorno. Imagínate que concurre con algún tipo de trastorno del aprendizaje, que existe. La gente no se cree que haya alta capacidad con trastornos del aprendizaje o con trastornos del lenguaje, pues existe. Entonces, esa es la parte que yo digo de que luego sí que debe de haber ya esa identificación, por decirlo, más formal, donde hagamos ese perfil completo y donde digamos, oye, efectivamente, una alta capacidad, pero es que también hay esto, ¿no? Y hay que trabajarlo. Pero yo la base, vamos, te la compro, pero vamos, desde ya me parece una reflexión muy buena. Sobre todo que sería cambiar el modelo. Sería un modelo más centrado en la persona y mucho menos centrado en las identidades a través de lo que encuentro. Y eso sería fantástico para el desarrollo personal, ¿verdad? Yo creo que el ser humano lo que pasa es que estamos acostumbrados a categorizar nuestro pensamiento
está formado en categorías. Y cuando estamos hablando de sintomatología de trastornos, categorizarlo, hemos aprendido que nos ayuda. Hemos aprendido, ¿no? Porque nosotros tenemos unas tradiciones biomédicas y una serie de cosas. Hemos aprendido que nos ayuda y nuestros modelos de intervención van por esa línea. Pero lo que tú estás diciendo sería un cambio de estructura que probablemente sería maravilloso. Claro. Grupo de educación, habría que tender a eso, más que a saber cuál es percentilo 25, percentilo 27. ¿Sabes cuál sería? Sí, totalmente. ¿Sabes cuál sería la pregunta rebote? La pregunta rebote es, ¿y tenemos recursos? Si es que... Y tenemos recursos para cambiar esa encontraríamos quizá más recursos, ¿no? Claro. Creo que todo está falta, desde mi humildad, falta en las aulas, que entro en las aulas, falta en las aulas trabajar la programación, saber trabajar una buena programación, saber trabajar un buen nivelaje, saber trabajar con diferentes tipos de alumnados, y todo esto conlleva también trabajo en las universidades. Claro. O sea, yo he dejado un grado de primaria a mitad porque no estaba aprendiendo nada. Claro. Para acompañar a mis compañeros de primaria. Entonces, si yo mismo me están obligando a hacer potencias, yo ya las potencias ya las hice cuando hice COU. Entonces, ¿por qué hago ahora potencias? Pues eso es lo que nos está pasando con los nuevos profesores y los antiguos profesores. Ya. ¿Sabes además qué ocurre? Pero al final no lo cambiamos, la universidad no cambia, y yo voy a todos los foros y siempre me encuentro este tipo de reflexiones. Y además es muy interesante porque yo creo que nos abre un debate estructural. ¿Qué institución no está basada en la burocratización o está basada en esos modelos que no están basados a su vez en la persona? Vete a cualquier institución, ¿no? Entonces, a mí me parece un debate fantástico porque entonces estaríamos hablando de Cristina, no estaríamos hablando de que Cristina tiene alta capacidad, y como tiene alta capacidad, Cristina es una niña de alta capacidad, o tiene dislexia, o tiene TDAH, y la identidad que generamos las personas, ¿no? A raíz de las etiquetas que nosotros nos ponemos con el argumento muy válido y muy lógico desde nuestras concepciones de que si categorizamos, que nuestro pensamiento formal occidental está muy categorizado, nos ayuda a intervenir. Pero es como está ahora mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que no hacerlo así, perfecto, o sea, sería lo ideal, pero no hacerlo deja al niño perdido, o puede dejar al niño o la niña perdida. Porque a veces la evolución de la identidad pasa por identificarme primero con algo y luego ya desidentificarme. Bueno, para ir así ya más o menos cerrado, por atrás no lo he visto. ¿Qué hora tenemos? Son 7:20. Vale. ¿Hay alguien? Sí, claro. Es que tenemos la columna justo. Si me veis la mayoría, perdona. Sí. Bueno, pues yo estoy encantada de escucharos y estoy feliz. Yo soy psicóloga como vosotros, no soy psicóloga clínica, soy psicóloga de desarrollo, y soy psicóloga porque tuve a los 12 años una profesora que me enseñó a emitir energía positiva y a hacer control mental. Mi tesis doctoral es, ya la he leído hace 5 años, sobre inteligencia energética, y tiene que ver con la identidad. Y es una inteligencia que trae la integración de todo lo existente, porque todo es información. Cuando se ralentiza la información aparece la energía, cuando se ralentiza la energía aparece la materia. Mañana tenemos una jornada en la Sociedad Española de Cardiología, donde Byron Recinos, psiquiatra que ha venido desde Guatemala, y más gente, vamos a hablar de esta nueva concepción del mundo, donde todo es integrativo, donde todos trabajamos en equipo y donde a cada ser humano le ayudamos a identificar su propósito de vida. Y a partir del propósito de vida va haciendo elecciones acordes con su propósito que le meten en una espiral ascendente de desarrollo. Entonces, yo estoy aquí porque me ha invitado Elena Morante, que se ha unido ahora al proyecto, porque creo enormemente en las altas capacidades y creo enormemente en las capacidades únicas. Es decir, María, Pedro, Juan, Carlos ha venido a este mundo y se le ha regalado la vida para cumplir una misión que tiene que ver con su sentido de trascendencia y su sentido de pertenencia. Entonces, a vuestra disposición el que podamos trabajar, porque es muy sencillo. Bueno, con 2, 5 años no sé yo muy bien, yo trabajaría con las familias, ¿no? Pero a mí me cambió la vida esa profesora,
que mañana iba a estar y no puede estar, que se llama Charo Mengual, que es psicóloga, que tenía un colegio en Getafe, que es el Colegio Mengual, y que era totalmente rompedora en cuanto al trabajo con la identidad. Entonces creo de verdad que tenemos muchísimo que hacer trabajando en equipo, integrando todas las habilidades del ser humano. Tenéis que saber que Charles Spearman, padre del factor G, lo definió en 1904 como mental energy. Charles Spearman, no Elena Pérez Moreiras, y que Weiss hablaba de la inteligencia, Wessler, perdón, como la actividad con propósito. Entonces yo solo estoy recordando lo que ya han dicho los padres y madres de la inteligencia e integrando todo esto. Así que a vuestra disposición, cuando queráis, y de entablar conversaciones creativas para que todos esos niños y esas familias no se asusten ante los talentos y los dones que tienen por ahí estos niños, que luego pueden florecer o no en función del apoyo del contexto. Pues muchas gracias. Nos quedaba una... y ella también. Sí, vale, para ir más o menos cerrando. Intento ser súper rápida. Yo creo que la educación tiene que avanzar y la educación tiene que dar respuesta a todas las diversidades dentro del aula, sean las que fueren, haya o no identificación. Pero creo que la identificación va más allá de la adaptación en el aula. Y Bárbara decía, está la autoestima y la persona. Y por aquí se decía, ¿por qué yo me frustro cuando veo que mi compañero no llega a la misma respuesta? Entonces, os voy a leer 3 cosas que yo apunté el día que mi hija ya estalló en casa, con 7 años, antes de que en casa nadie supiera lo que eran las altas capacidades. Y con 7 años ella, entre lágrimas, me decía, soy diferente, tengo ideas complicadas, parezco lista pero soy idiota. Y una lista más enorme de cosas que me decía. Entonces, la identificación también es importante para entender en ese momento de socializar y estar en comunidad. ¿Qué pasa? ¿Por qué yo veo conductas distintas y formas de aprender y de discurrir diferentes en los demás que no son la mía? Necesito saber qué me pasa, claro. Porque si no llega la frustración, la falta de autoestima y bueno, al final pues ansiedades y luego pues no acaban floreciendo los talentos porque no se dan el valor de... Entonces yo creo que la identificación es necesaria para las personas, para darse respuesta a sí mismas. No sé, por ahí era... Sí, había una... Sí, bueno, yo soy orientadora educativa, soy psicóloga también. Y bueno, tenía algunas cosas que me han un poco hecho clic en la cabeza, ¿no?, de vuestras intervenciones. En cuanto al tema de la identificación, obviamente nos tenemos que ir a modelos y eso es un problemón. Es un súper problema en altas capacidades, ¿no? También tenemos un problema en la formación de base del profesorado. Los profesores, los que hemos trabajado con profesores vocacionales, el 89%. Pero si no sabes las herramientas, pues no puedes ejercer, ¿no? En el tema de la identificación, tú Alba, has dicho una frase muy categórica que a mí me ha... has dicho, nuestros informes son válidos, obviamente, eso nadie lo puede discutir, en un colegio lo tienen que coger. Yo estoy en el otro lado, ¿no? Y creo que... Y yo voy a todas partes. O sea, y yo me coordino con todo el mundo, y hablo con todo el mundo y creo que es como tenemos que hacerlo. O sea, creo que tenemos que coordinarnos y que cada uno, como tú me has dicho, tiene que cumplir su rol. Pero nosotros hablamos entre profesionales y algunos mensajes, las familias, cuando trasvasan la información de un espacio a otro, determinados mensajes son los que muchas veces suscitan las propias familias al tergiversar desde su ansiedad, desde su desesperación. Esos mensajes son los que muchas veces crean muchos desencuentros, ¿no? O muchas confusiones o muchas incomprensiones, ¿no? Entonces, obviamente, yo hablo con muchísimas familias y me plantean muchísimo este tema. ¿Por qué no me coges este informe que me ha costado no sé qué, que es de una persona súper profesional, qué tal? Bueno, yo no lo decido, yo soy funcionaria pública, me debo a la administración educativa y ejecuto. Pero
el problema no es exactamente... Yo, fíjate, utilizo el mismo ejemplo que has puesto tú, pero yo lo utilizo al revés. Exactamente el mismo que has hecho tú, pero al revés. Claro. Si tú tienes un niño sordo y vas al 12 de octubre y te trae una audiometría y a un profesor tú le llevas ese informe, obvio que ese niño tiene una deficiencia, una discapacidad que genera unas necesidades. Como dice muy bien María Ángeles, la normativa lo dice, en el momento que hay una dificultad tienes que ponerte a hacer cosas, no necesitas ningún informe, según tienes la dificultad tienes que intervenir. Ahora bien, nos guste o no nos guste, el sistema educativo, que tiene sus propias nomenclaturas, igual que las tiene el sistema sanitario o el sistema judicial, con ese informe del 12 de octubre yo hay determinadas medidas que no le puedo poner, porque no me lo permite la administración. Algunas de las medidas excepcionales no se las puedo. No puedo pedir, por ejemplo, un aparato de frecuencia modulada. Si no tengo un informe de evaluación psicopedagógica, no lo puedo pedir solo con un informe clínico. Ahora bien, y esta es la parte de encuentro y que muchas veces nos pasamos nosotras muchas horas explicando a las familias y explicando a compañeros orientadores este punto de encuentro, que es ese orientador, esa orientadora, tiene que entrar en evaluación psicopedagógica en el momento que hay un informe privado que presenta la familia. por supuesto. Tiene que entrar. De hecho, fíjate, yo aquí siempre Tiene que entrar e integrar la información. Claro. Porque a mí me da igual que tú pases un WIS, pues ya tú lo has pasado, pues yo pasaré el ABAS, o pasaré otra cosa, el VAS, pasaré otra cosa. No necesito esperar dentro de 3 años a que ese WIS ya haya caducado, vamos a decir, y que yo ya pueda pasar otra vez otro WIS, o tú has pasado el WIS y yo paso el WIS, o lo que sea. Yo tengo que coger tu información, hacer mi propia evaluación psicopedagógica, cotejar esa información e integrar esa información en mi informe, diciendo la autoría, diciendo quién ha hecho este informe, diciendo de quién viene, diciendo las puntuaciones y lo que yo, desde el ámbito educativo, que yo también estoy evaluando de una manera más ecológica, porque al final mi informe no es un diagnóstico, es una determinación de necesidades, y lo que yo voy a hacer es orientar en un contexto distinto que si estuviera en otro cole, a lo mejor tu informe es el mismo si está en un cole o no, y el mío es distinto si está en un cole que en otro, ¿no? Pero creo que es importante que todos, desde los distintos roles, en este tema de qué pasa con esos informes de diagnóstico privados, qué pasa con las evaluaciones psicopedagógicas y si son lo mismo, si no es lo mismo, si una cosa sustituye a otra, yo creo que es muy importante que todos los agentes implicados, que estamos en los distintos ámbitos, demos el mismo mensaje para no confundir a las familias y en unos términos en los que las familias puedan comprender lo que les estamos diciendo estoy completamente de acuerdo, y no entiendan que hay como una especie de lucha, porque dicen, ¿por qué no lo das por bueno? Pero ¿cómo voy yo a sospechar o a poner en duda un informe de un compañero, que para mí es compañero igual, profesional, que a lo mejor hemos hecho la carrera juntas, o sea, que trabaja en otro ámbito, ¿no? Como si tú pones en duda mi informe. No, pero tenemos que entender este punto de encuentro y lo tenemos que explicar. Yo se lo explico a muchos compañeros orientadores, se lo explico a muchas familias y creo que es un foro interesante porque todos los que estamos aquí hablamos tanto con orientadores en un momento dado como con familias. Y ese es el punto de encuentro. Ese informe tiene que estar integrado en el informe de evaluación psicopedagógica, igual que si yo estoy evaluando a un alumno para ponerle discapacidad auditiva e integro un informe del 12 de octubre o una audiometría. Claro, o sea, yo estoy completamente de acuerdo en lo que dices. De hecho, fíjate, cuando otros nos llaman, siempre nos llaman, queremos evaluar, y yo digo, vale, pues espérate, primero, ¿qué quieres como familia? Porque esto es muy diferente. ¿Quieres medidas educativas para tu hijo, acceso al PEA? Aquí no vengas, ¿no? O sea, nosotros siempre preguntamos qué quieres como familia, no decimos, yo es una evaluación fenomenal, la hacemos y con esto vas a entrar al PEA pasado mañana, es que esto no es así. Entonces nosotros les decimos, ¿qué quieres como familia? Tenemos unos problemas de conducta enormes en casa, vale, ¿por qué no nos ponemos a trabajar primero con la conducta y luego ya evaluamos? O sea, ¿qué quieres como familia? O sea, es lo primero que tienen que decidir las familias. Y dentro de ese abanico hay muchísimas posibilidades. Podemos hacer una evaluación privada, se puede abrir el protocolo en los colegios, o sea, se pueden hacer muchas. Entonces, lo que yo quería como puntualizar, y aquí estoy de acuerdo completamente contigo en que cuando trabajamos con ellos estamos todos involucrados. Vosotros, nosotros, las familias, el propio niño. O sea, para mí es un trabajo en conjunto, nosotros al revés, ¿no? No hacemos esa diferencia. Pero cuando nos vienen tanto con, es que me han dicho en el cole, digo, bueno, es que tú llevas este informe. O sea, lo que las familias te quieren decir es que como que cogen nuestros informes y los tiran a la basura. Eso es lo que yo les explico, que esto no es así. Esto no existe. El colegio va a coger ese informe. Pero yo les explico, cuando tú lleves mi informe, con mi informe no te van a dar pasamañana las medidas educativas. Es que es otra cosa diferente. Por eso, ¿qué quieres? Para mí es la base. ¿Qué quieres como familia?
Entonces, yo voy a hacer una cosa muy específica, que es una evaluación privada y una intervención privada, es lo que yo te puedo ofrecer. Yo no te puedo ofrecer nada más, como centro privado. El colegio te va a hacer una identificación oficial, te va a poner unas medidas educativas y el acceso al PEA que quieres. Entonces, esa es la base para mí, ¿no? Esa gran diferencia de qué se quiere como familia. O sea, para mí esa es la base, ¿no? Y para nada, yo lo digo siempre, o sea, que por eso lo he dicho en mi intervención, ¿no? Parece que hay como una lucha, ¿no? Y para nada, o sea, nosotros, fíjate, nosotros el SENA lo pasamos a la familia, lo mandamos al cole y lo hace el propio niño con nosotros en consulta, o sea, qué importante es, y cuando mandamos el SENA, mandamos una cartita de, oye, muchísimas gracias, estamos trabajando con el niño, estamos evaluándole, nos sirve mucho la información que nos estás dando para esta evaluación, o sea, para nosotros es importantísimo. Incluso cuando ya luego esos niños se quedan en intervención porque hace falta, nuestra coordinación con los coles es desde el día 1. Estamos hasta en las propias tutorías, nos conectamos online con los tutores, o sea, que para mí esto es un trabajo conjunto. O sea, que no te digo, sí, no, lo sé. Solo que ese mismo discurso, cuando entre tú y yo lo entendemos, pero la familia entre medias, lo sé, es el, además exactamente. Con su preocupación, con su ansiedad, que no tiene por qué saber nada de esto, que le empiezan a hablar de centiles, de no sé qué, de no sé cuánto, que lo que la preocupa es que su niño, ¿no? Como decía Marta, lo que la preocupa es que su niño o su niña llora por las noches y no sabe qué hacer con ella, pues en mitad de todo esto, pues creo que está muy bien que todos hagamos la labor de, por supuesto, esa explicación, porque al final las familias sufren de una manera innecesaria muchas veces, entendiendo que hay como una especie de lucha, ¿no? Que no está. Que no existe, ¿no? Realmente no existe, es que no existe. Para terminar, no sé si queda muy cortito. Muy cortito, sí, ya lo sé que hablo. Bueno, pues un coloquio, ¿no? Porque O sea, sabes, que hay que hablar. siempre soy partidaria de la evaluación, siempre. Eso no quiere decir que si tú estás como profesora en un aula que determinas y ves pues, que tienes formación, porque sabes que hay unas necesidades educativas, intervengas de una manera pues más adaptada a ese niño. Pero en el caso, por ejemplo, de las altas capacidades, como en muchas otras cosas, el psicólogo educativo además luego tiene que dar como una respuesta o una alternativa educativa, es decir, una toma de decisiones de qué medidas adopto contigo, y eso nada más puede ser a través de una información que tú recojas de la evaluación del niño. ¿Por qué puedo yo decir que un chaval de altas capacidades o chavala puede necesitar una aceleración? Pues porque he valorado una serie de cosas en él, desde el nivel de competencia curricular a sus variables emocionales, para ver si se va a poder adaptar a un nuevo ciclo. Entonces, siempre es necesario. Eso no quiere decir que tengamos que esperar a atender al niño hasta que tenga una evaluación que me puede tardar un año o medio año o lo que sea. Tú empieza a intervenir como profe adaptando las cosas, pero vamos a intervenir y vamos a ver, porque a lo mejor se necesita valorar unas necesidades educativas que son más especiales y que requieren una toma de decisión en cuanto a la respuesta educativa. Así que yo soy partidaria de la evaluación. Bueno, claro. Muchas gracias. A mí me gustaría que vosotras, Alba y Bárbara, pues cerrarais un poco este coloquio. Bueno, pues un poco el libro. Pues, no habéis dicho la editorial, pero bueno, también está bien que lo sepa la gente, y que bueno, que me parece un libro estupendo, y que bueno, pues hay que animar a que hay que leer buena literatura. Cerrar un poco el tema. La editorial se llama, que tiene un nombre súper bonito, Palabras de agua, es muy bonito. Bueno, pues el libro, yo creo que, bueno, somos todos profesionales de las altas capacidades, y cuando se nos fue proponiendo escribirlo, yo personalmente lo he disfrutado mucho. Yo tengo solo un capítulo, pero lo he disfrutado mucho. Y cada uno, yo creo que hemos aportado ese granito de lo que nos dedicamos, ¿no? Realmente, y al final eso es lo importante y lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Las personas que tenemos experiencia en determinados campos, poder formar, poder, ¿no?, hablar desde nuestra propia experiencia para que se tengan claros los conceptos, puesto que esto, como hemos dicho, es un boom en el que estamos las altas capacidades y ahora hay cosas que se entremezclan en información. Bueno, pues este tipo de libros y este tipo de manuales, como bien decía Bárbara, ayuda a que tengamos las cosas más claras, ¿no? Y yo creo que en alta capacidad hace falta formación, hace falta llegar a esos criterios únicos de identificación, creo que nos ayudaría a todos, y yo creo que estamos en el camino, o sea que yo os aconsejo que lo leáis y que lo... A mí me gustaría señalar una última cosa del libro que creo que le hace tremendamente interesante, y es que los 6 autores tenemos perfiles muy diferentes. Abordamos la alta capacidad desde ángulos muy diferentes, lo que da lugar a un manual muy extenso.
trabajamos tanto en comunidad educativa como Javier, comunidad clínica, ámbito terapéutico, o sea, quiero decir, se aborda desde diferentes sitios y eso enriquece muchísimo la materia, ¿no? Entonces, yo creo que bueno, pues para mí se ha convertido, pues eso, en un manual igual para poder acompañar a nuestros niños y niñas. Así que nada, y agradeceros por supuesto que hayáis venido. Bueno, pues nada, muchas gracias a vosotras dos, bueno, también a la otra compañera que tuvo que marcharse. Gracias a todos vosotros por vuestra asistencia, vuestros comentarios, que yo creo que al final enriquecen mucho. Y bueno, pues deciros que para terminar un poco las experiencias este año, el 4 de diciembre, que es jueves, tenemos una experiencia con Luis Fernando, que es un experto en el tema de conductas autolíticas, suicidio, digamos, derivado o digamos un poco como protagonista, pues otra vez el sistema educativo, las dificultades que hay de atención y de prevención, ¿no? con todo este tema tan preocupante. Así que nada, a todos muchas gracias y hasta pronto. Gracias.